Carlos Folledo Albarracín, profesor de Historia e historiador de La Rioja. Es docente en el profesorado de Historia del Instituto Albino Sánchez Barros y de la licenciatura en Historia de la UNLAR. Publicó los siguientes libros: Forjados al bronce, Mitigando la pobreza, Primer Comisión de Fomento Municipal en La Rioja. Horacio Pavón, analista de sistemas, dirigente socialista desde 1975, fundador de la corriente trotskista en La Rioja durante la dictadura y militante hasta la actualidad, delegado estatal y dirigente durante el riojanazo, formador de la lista naranja de la UOM en La Rioja en los años 1984 y 1989. 14 años de trabajar en fábricas y constructoras y 31 años de empleado público. Bueno, mi nombre es Carlos Folledo y acá es un placer estar con un amigo para poder compartir algunas ideas sobre lo que es el capitalismo y el socialismo en tiempos actuales. Mi nombre es Horacio Pavón y también un gusto participar de esta pequeña charla sobre capitalismo y socialismo. Bueno, para comenzar la charla podríamos decir que el capitalismo, desde una visión totalmente teórica, es aquel sistema socioeconómico, político, cultural, porque abarca todo, que tiene como base dos elementos. Por un lado, lo que es la propiedad privada y cómo esa propiedad privada puede llegar a producir dividendos, y cómo esos dividendos se pueden llegar a se reproducen dentro de la sociedad. Obviamente, la propiedad privada va ligada también a un elemento individualista y la libertad del individuo para jugar con esa propiedad privada y esos medios de producción. Esto no significa que sea un sistema que está, ¿cómo se podría llegar a decir? Que esté representado ampliamente en todo el mundo, sino que es variable y en cierto sentido, en muchos aspectos sigue siendo teórico, ya que nunca se ha dado puro, sino que se va dando con distintas modificaciones y distintas acepciones dependiendo de los tiempos. Bueno, en el caso del socialismo nació frente a la alternativa, hacer una alternativa frente al capitalismo en primer lugar, como un socialismo utópico, planteado desde el punto de vista humanístico, donde la explotación que producía el capital sobre los trabajadores, sobre las mujeres, los niños, llevó adelante a que una serie de pensadores buscaran la alternativa social para que esta explotación no fuera tal. Luego se elaboró una idea científica, el socialismo llamado socialismo científico, que fue el que creó a partir de sus estudios Carlos Marx junto con Engels. Ellos dos elaboraron una teoría en la que estaba planteada una sociedad superadora del capitalismo, donde los bienes de producción estuvieran al servicio de la sociedad, donde la sociedad pudiera compartir los beneficios de la producción y se planificara toda esa producción para lograr una mejor vida, una naturaleza protegida y sobre todo entre los hombres se acabara la explotación del hombre por el hombre. Bueno, ahí ha marcado una serie de puntos que, bueno, obviamente desde el sistema capitalista, digamos, han repercutido, sobre todo a fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. El capitalismo como sistema ha ido modificándose, ha ido cambiando para incorporar ciertos beneficios y ciertas libertades para este obrero, sobre todo en algunos países que podríamos decir donde el capitalismo industrial ha tenido o se ha forjado un mejor camino y ha llegado a tener una base
más amplia social, donde la distribución ha tenido cierto éxito, se lo podría llegar a decir. No se distribuye equitativamente, es imposible dentro del capitalismo por ahora. En eso yo le doy la razón ahí, que hay que verlo cómo se trabaja, pero cuando hoy en día se ve ciertos países, vamos a poner algunos ejemplos, porque también dije que es un sistema teórico, nunca se ha dado como tal, sino que solamente tenemos algunas manifestaciones, pero hay ciertos países que han logrado como que hay un equilibrio dentro de la sociedad, como el caso de los países nórdicos, o el caso del país como Corea del Sur, Japón, Singapur, Dubái en este caso, que han podido llegar a una distribución equitativa en la sociedad, donde no hay tantos desniveles en la gran base de la sociedad, y creo que eso también es una forma de capitalismo que está empezando a surgir a partir del siglo XX, ¿no? Sí, la organización de los trabajadores, socialistas, anarquistas, comunistas, fue logrando en sus luchas cambios importantes al sistema capitalista. Tan es así que hoy en día, como se lo conoce en nuestro país, por ejemplo, hay muchos que creen que es parte del capitalismo las obras sociales, el tener una jubilación digna, y en realidad son parte de la lucha que hicieron los trabajadores para lograr estos cambios. Antes eran procesos que llevaban adelante los propios trabajadores, de ahorros entre ellos, de hacer un aporte a su sindicato particular, porque no existía en ese momento el patrón que recaudaba para el sindicato, sino los propios obreros lo hacían, y este tipo de cosas en algunos gobiernos fueron tomados, como en el caso de nuestro país, y transferidos al Estado como recaudador para mantener esos beneficios de los trabajadores. Esta mezcla entre el capitalismo de comienzos del siglo y el anterior fue lo que le dio una cierta forma un poco más humana al sistema capitalista, aunque siguió con un montón de lacras. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial fue consecuencia de la pelea intercapitalista de varios países con su desarrollo, y ahí una de las cosas que fracasó en esa Primera Guerra Mundial fueron los dirigentes de los partidos obreros, porque una de las leyes, o por lo menos de los conceptos de Carlos Marx, era que los socialistas eran internacionalistas, que el obrero no tenía un país, porque eran explotados en cualquier lugar del mundo, y por lo tanto, si había una guerra interimperialista o intercapitalista, los obreros no tenían que participar de ella. Si la Segunda Internacional hubiera tenido esa actitud, no hubiera existido la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Bueno, eso es cierto lo que está diciendo acá el amigo. Hay varios pensadores franceses que me acuerdo que criticaban mucho ese tema porque no habían podido convencer. También pasó lo mismo con la Segunda Guerra Mundial y todas las otras que siguieron, pasó lo mismo. Ahí lo que surge es el nacionalismo, y dentro del nacionalismo obviamente hay una gran diferencia entre los países obviamente su industria, cómo están representados y cómo se van alineando. Pero yo creo que uno de los grandes logros que tiene el capitalismo, sobre todo en el siglo XXI y con miras para adelante, es que está creciendo lo que podríamos decir la clase media, que es una gran estabilizadora de los sistemas que hay en cada país, y dentro de eso de un sistema mundo también se podría hablar. Pero obviamente no hay todavía un equilibrio, que enmarco el tema de la palabra equilibrio como necesidad dentro de una sociedad para que ello pueda funcionar. Sigue habiendo lo que es esto, en el caso que vos marcaste muy bien de la Argentina, los desequilibrios que tenemos constantemente entre los mismos gobiernos. Cambia un gobierno, nos cambia todo, y desgraciadamente nunca tenemos una política. Es cierto también, y esto es cierto, pero lo asimila ya el capitalismo,
las obras sociales, todo eso, de todos los beneficios que tienen los beneficios que se consiguieron a través de la lucha obrera quedan incorporados dentro del sistema, que eso es algo también no nos fue muy bien a nosotros, ¿no? En Argentina está incorporado, no así. No en todos lados. Claro, Estados Unidos, por ejemplo, No sigue teniendo todavía una salud que se paga, prepaga, una especie pero hay un sistema básico que Sí. viene acá, que es el carnecito que han inaugurado, que es el Obama. sistema que que estableció que ya Obama está- y lo- que después Trump lo trató lo de... trató de sacar, pero no pudo, porque son como ganancias que se van quedando y bueno, se van incorporando. Y después creo que también el capitalismo, y como todos los sistemas de pensamiento, tienen algo, se van mutando y se van acomodando a los tiempos. Porque una cosa es cuando vos tenés una idea, pero otra cosa es cuando estamos en la práctica y en la realidad, y en esa realidad es como que no hay, ¿cómo te puedo decir?, nada puro. Se van mezclando y cada sistema va acomodándose. Yo creo que también una de las cosas que hay que rescatar es esa mutabilidad y adaptabilidad que tiene, y ojalá esa mutabilidad y esa adaptabilidad sea para ir siguiendo mejorando y no empeorando la situación. Sí, Porque cuando comparamos con el siglo XIX, en muchos aspectos estamos mejor. comparado desde el punto de vista, sí, en un sentido sí, Y en lo otro que pasa es que hay muchos sectores de la Claro. sociedad mundial donde esos desarrollos y esos beneficios no llegan. No. O sea, y lo notorio de todo esto es que aún con todo el desarrollo capitalista, digamos, de beneficios tecnológicos y demás, en general sigue existiendo un creciente derroche de la naturaleza, donde lo más importante es la ganancia, que es lo fundamental del sistema capitalista, mantener o mejorar la ganancia de los empresarios a una costa del deterioro de la naturaleza, de los sistemas ecológicos, como se ha venido demostrando. Por ejemplo, la necesidad de una creciente ganancia lleva a que hoy en día el capitalismo solamente invierte en las grandes finanzas, donde se hace en la timba financiera grandes ganancias, o en la mega industria, en la mega minería, por ejemplo, donde hay que venir en un par de años de volar las montañas, sacar la ganancia que puede dar y dejar que se arreglen los que viven ahí mientras ellos se llevan la ganancia. Si hay que hacer minería en forma normal, no les interesa porque la ganancia es mínima, y eso es lo que nos está llevando a una destrucción del planeta. En cambio, la idea del socialismo es una planificación de la economía, el aprovechamiento de los recursos y la producción al servicio de las necesidades de la gente. Mientras que hoy la producción está al servicio de ganar más. Por ejemplo, en Argentina tenemos el caso más concreto. Nuestro país, que fue un país cárnico, lácteo y de cereales, hoy está volcado a la soja, que es algo que prácticamente no lo comemos nosotros, que es para consumo de la venta en el exterior, y cada vez se planta menos trigo, hay menos vacas y para consumo y para fabricar leche, y esto nos lleva a una situación que tiene que ver con esa desproporción que genera la falta de una planificación económica. Está bien, pero ahí yo difiero un poquito. Yo creo que no se puede hacer una planificación económica dentro de la sociedad a corto y a largo plazo, o mediano y largo plazo. Y pongamos el ejemplo de lo que son todas las tecnologías que hoy estamos viendo. Si no hubiese habido un libre mercado, una libre oferta de ideas, es muy posible que no hubiesen surgido. Hablemos de internet, hablemos de desarrollo de los teléfonos de hoy en día, eso tiene que ver con gente que ha desarrollado todo. Lo que sí, yo cuando pones el caso de la Argentina, cuando vos decís pero yo creo que más que el del sistema económico en sí, son los malos gobiernos que hemos tenido nosotros, que no han preveído y no han planificado, porque el capitalismo también planifica. Nuestros gobiernos no planifican nada más allá que, y lo digo sinceramente, más allá de 2 años cuando tenemos las elecciones. Porque desgraciadamente no, por ejemplo,
al haber perdido los mercados de carne hace unos 10 años atrás, no lo hemos podido volver a recuperar. Si volvemos a perder ahora la cuota Hilton, es muy difícil la recuperemos. Cuando vos sabés también pasa, los campos pasan a la soja, después es muy difícil revolverlos para que sean para el trigo, porque la soja es bastante destructiva con respecto al suelo. Y bueno, y eso tiene que ver con la falta de planificación y también que el Estado no ha sabido jugar y se ha plegado a ciertos incentivos, nada más. No hubo una planificación. Y bueno, sí, y coincido contigo porque también soy crítico del sistema capitalista en la parte financiera, la especulación financiera para nosotros es terrible. No es que... Sí, efectivamente, hoy veía que el titular de un diario le recaudó $70.000 para apostar en las criptomonedas y le perdió, en una semana perdió todo. Perdió todo que es el tema del capitalismo, o sea, claro. Crea en el aire burbujas, o sea, capital que no existe, dinero que no existe. Ese es el capital financiero. Y finalmente de pronto pinchan la burbuja y por supuesto el que hizo la burbuja, el que fue creando la burbuja, se queda con la ganancia. Y todos los que invirtieron ahí creyendo que daba ganancia, son los que pierden. O sea, la tendencia del capital es a cada vez una mayor concentración del capital. Eso sí. Y eso es lo que va, primero, eliminando competencia, y en segundo lugar está el problema de la falta de criterio para que algo tenga en el tiempo, se pueda establecer. Por ejemplo, cuando a una empresa le va bien, supongamos, ¿no?, la experiencia que hemos tenido acá en La Rioja, alguien puso una remisería y le empezó a ir bien. Vieron que ganaban plata, tenían viaje, y ya hubo 3, 4, 5, 6 remiserías, y de pronto el mercado estuvo saturado y ninguna sobrevive bien con eso, porque justamente la falta de una coherencia y coordinación en cómo los distintos sectores que tratan de ganar dinero en un sistema capitalista no tienen límite, digamos, y chocan permanentemente en esa competencia, es la que termina generando que haya un caos, donde de pronto, en un país que necesitemos leche y carne, trigo, para tener más barato el pan, para que los chicos puedan tomar la leche, y cada vez plantamos más soja, y cada vez hay menos vaca, y cada vez nos extendemos, porque obviamente el valor de la soja sube, porque China es un gran comprador de soja, y entonces vienen dólares. A los empresarios que tienen los campos les conviene esa ganancia. Al gobierno que recauda de los impuestos en dólares, también le conviene. Entonces no hay una planificación que diga, no, pero en Argentina necesitamos tener tantas hectáreas de campo para vacas, tantas hectáreas de campo para trigo, no hay. Y por otro lado, si el gobierno hiciera la propuesta, tantas hectáreas tienen que ser para trigo, los grandes empresarios de soja dirían, no, en mi campo no. A mí no me digan eso, no quiero, o sea, esa falta de control es lo que también terminaría rompiendo cualquier planificación. Claro, bueno, ahí caemos en el tema de que estaba diciendo yo que nunca tenemos un sistema, o sea, la idea teórica no la podemos bajar a la práctica, o sea, por eso nunca tenemos algo puro en esto, o sea, ahí hay como que siempre cuando bajamos y empezamos a ver los ejemplos, nos cuesta mucho ver qué sistema tenemos imperante en la Argentina, por lo menos, hablando de la Argentina, cuesta mucho diferenciar los temas, pero por ejemplo, lo que vos decís sobre los campos de la soja, es cierto, los regula un mercado en la bolsa de Chicago, que es la que básicamente, y el gran comprador nuestro es China. El problema este año cayó la soja de vuelta, se les fue pucho la venta, porque los chinos han tenido una buena cosecha y no necesito comprar tanto. Por eso es la libre oferta, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros para regular, lo que tendría que haber hecho el gobierno nuestro para regular eso, es haber equilibrado otras opciones también que nosotros tenemos. Es como que siempre están en un solo lado y no ven otras posibilidades, como para decir, bueno, también veamos cómo jugamos, incentivemos a la gente a plantar otra cosa. O veamos, no la incentivamos, no le ponemos... En el caso de La Rioja, por ejemplo, a mí siempre me llama la atención de que
el único producto que nosotros le damos valor añadido, por decirle que es la forma, no lo vendemos en bruto, no lo vendemos a granel, es el vino. Y resulta que vos conseguís buenos vinos de La Rioja, están todos vendidos. Pero es el único, pero los demás productos no los incentivan a que digamos, a ver por qué le vendemos a Brasil nosotros toda la aceituna en granel o trozada, y no se las vendemos envasadas en los paquetitos como corresponde y ponen una fábrica acá. Bueno, eso también sería un lindo debate. ¿Por qué? Porque en Brasil llegan y te la envasan y te la vuelven a mandar para nosotros. Es como que ahí también nosotros fallamos en nuestra propia planificación, obviamente. Y bueno, hay algunas cosas que tienen que ver con la política que hemos tenido nosotros. O que tenemos nosotros. A mí me acuerdo de los años 90, no me dejaba. Horacio, ¿qué beneficios considera que tiene el socialismo? Y después le invito a Carlos que diga cuáles serían los del capitalismo. El verdadero socialismo, los beneficios que tiene serían lograr en el mundo una coordinación de todos los seres humanos independientemente de su sexo, religión, cultura, para el desarrollo de la humanidad de una manera ecológica y sostenida, y que permitiera a todos los seres humanos el acceso a todos los bienes que se produzcan, para de esa manera tener un desarrollo de la humanidad hacia el futuro. Está bien, yo diría que lo que tiene el capitalismo, para mí, son dos elementos. Por un lado es la libertad, y por otro lado, que viene asociado a ello, sería en gran parte la democracia. Y apoyada dentro de eso, en lo que hay muchos teóricos hablan, sobre todo para los países desarrollados, no nos tienen en cuenta muchos de nosotros, que es la gran clase media que están teniendo en muchos países desarrollados, que obviamente nosotros no la tenemos. Y con vista al futuro, yo creo que es complicado lo que tenemos. Yo creo que la única forma de solucionarlo es a través de la democracia y la libertad, no, para mí, no hay otra salida. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien. Y Carlos, ¿cuáles serían los errores que vos consideras que tiene el socialismo y vos el capitalismo? El socialismo como error para mí, en primer lugar, y acá bueno, podemos hablar con el amigo, el socialismo nunca ha logrado tener históricamente digamos, no puedo decir, bajarlo a la tierra. En ningún momento lo pudieron bajar a la tierra al socialismo científico, al socialismo como se ve, sino que han tenido lo que sería una versión, para ponerlo, una versión estalinista, una versión maoísta, que nunca ha llegado a ser lo que era el socialismo, y obviamente han tenido, no son países socialistas específicamente, sino son más bien países que han tenido un alto grado de autoritarismo, y eso para mí ha sido uno de los grandes errores, porque han cometido dentro de eso, bueno, grandes problemas con la sociedad en sí misma, y se les ha revelado. En el caso de la Unión Soviética, uno todavía se acuerda de lo que fueron los años 89, 90, con esa masividad de lo que pasó en Polonia con Lech Walesa y los mismos gremialistas que llevaron adelante y que terminaron destruyendo no únicamente la Unión Soviética, sino a lo que era el Pacto de Hierro, todo el Pacto de Varsovia. Claro. Que era básicamente la reivindicación de libertades, de derechos de los mismos obreros. Yo creo que ese ha sido el principal problema, y bueno, habría que ver esta nueva, que tampoco es socialismo, esto es lo que hablamos siempre de lo que no es puro, ¿no? Porque esta China, esa versión que tiene autoritaria del partido comunista, pero tiene un sistema capitalista funcionando, es como que hay que ver qué es lo que va a pasar. O sea, es muy cercano. Uno te podría decir, bueno, de China no me está gustando mucho el tema que están haciendo con las minorías musulmanas, o lo que está pasando con la libertad de prensa en Hong Kong, pero bueno, hay que ver cómo, eso sería para mí
que no han podido en ningún momento tener un sistema socialista, ¿no? Lo mismo le pasó a los utópicos como Mao, Proudhon, que trataron de hacer sociedades utópicas y nunca las pudieron concretar. Para mí es eso. Sí, los problemas del capitalismo, bueno, están a la vista con el tema del daño ambiental que ha generado a nivel mundial, donde el planeta está al borde de un colapso por la contaminación de los mares, por la falta de la destrucción de muchos medios ecológicos que existían, la sobrematanza de animales, sobreexplotación de los pescados, etcétera, y que esto sobre todo tiene como consecuencia un daño masivo en grandes áreas del planeta, muertes por inanición de muchas poblaciones, falta de los recursos mínimos, hasta de agua potable, y sobre todo el mayor problema es la pelea permanente que tiene el sistema capitalista por ocupar sectores del planeta y dominar a distintas áreas para aumentar su explotación, que es lo que nos lleva continuamente a guerras. O sea, el mecanismo donde el capitalismo derrocha más dinero, más gasto en armamentos para destruir a otros seres humanos en vez de pensar en la posibilidad de mejorar las condiciones humanas con ese gasto. Lo decía en una canción el León Gieco, lo que vale una bomba tirada al mar, y podían comer un montón de personas, ¿no? Y ese tipo de cosas es lo que el capitalismo nos lleva. O sea, no le importa la humanidad en sí, ni la democracia, ni las libertades, solo la libertad de la ganancia del gran capital y una democracia formal donde el gran capital pueda seguir teniendo el control. Cualquier país que se desenganche de ese nivel de dependencia, generalmente es aislado, combatido, perseguido económicamente y hasta caso, como hemos visto hace unos días atrás, asesinado un presidente por un comando armado en Estados Unidos de ex guerrilleros, ex soldados colombianos, y hasta el FBI mezclado en eso. O sea, no hay, desde parte del capitalismo, nada más que una formalidad en la democracia. En el caso del socialismo, lamentablemente, lo poco que se dio tomando como base las ideas del socialismo fueron con actitudes totalmente antidemocráticas en muchos casos, donde instauraron el partido único, cosa que nunca fue el planteo de Marx ni de Lenin. O sea, fueron los proyectos de Stalin o de Mao. Y ahí es interesante también rescatar que Marx, en un momento, se fue de la Primera Internacional enojado porque dice, no, mis ideas no son estas, mis ideas son otras. Traten de ver bien porque no es gobernar únicamente, sino es cambiar todo. O sea que, sí, bueno, ahí ya que mencionaste Haití, todavía no sé bien qué es lo que pasó con esos comandos, pero también hay algo interesante que me parece bien, lo que está pasando en Cuba en este momento, ¿no? Este movimiento San Isidro, que uno lo viene siguiendo hace rato, que son todos cantantes, artistas, músicos, bailarines y otros escritores, van pregonando básicamente una idea de libertad y de mejorar el sistema. Y bueno, y hablan de una cierta dictadura, creo que vos marcas, que no hemos podido, el socialismo no pudo impregnar, o sea, no pudo conjugar las ideas con un sistema democrático. Sí, efectivamente. Ese es un problema. No sé si da para eso, pero en realidad hay un elemento que hoy veía, una entrevista que le hacían a un cubano, a un chico, un joven, calculo que 25 o 30 años, cuando mucho, y él decía que lo peor que pudo hacer el gobierno Díaz-Canel, el presidente, es mandar al pueblo a salir de calle y a enfrentarse con el mismo pueblo, porque dice, acá lo que hay son dos proyectos,
en la calle. Y uno es la gente que ha decidido rendirse, que no quiere, que está agobiada por lo que es la consecuencia del embargo y del aislamiento que ha generado Estados Unidos. Y estamos los que no queremos rendirnos, queremos seguir defendiendo una Cuba socialista, pero con democracia, y no lo que hace Díaz-Canel de largar para que, no, acá reprimimos y salen a pedir también, bueno, las elecciones limpias, más partidos, más gente que los represente. En realidad hay un partido único, esa es la diferencia, o sea, no se permite el debate. Que eso es lo peor que tiene, digamos, el sistema de partido único, porque el creer que el líder o el partido único es el que tiene la razón, es ir en contra de la naturaleza humana, donde las ideas, el debate, la conversación, la socialización de las ideas es lo que nos permite, o lo que nos ha permitido a la humanidad avanzar hasta el día de hoy. La búsqueda del consenso. Exactamente, el crecimiento de la historia y demás. Y compatibilizando todas las ideas distintas, ese es otro tema. Sí, y entendiendo que no todos vamos a pensar lo mismo, y por lo tanto tenemos que respetar la disidencia en el marco de, bueno, buscar una forma democrática de poder avanzar todos juntos. Y hay otro tema también que es interesante, que no lo que sirvió antes no sirve hoy. Hay cosas que hoy en día ya no hay que cambiarlas. Eso vale para todo. Sí, no, algunas cosas sí, pero por ejemplo, lo que se ve hoy en día, por ejemplo, que puede aparecer como algo nuevo, por ejemplo, las aplicaciones, ¿no? Los Rappi, los Globo, en realidad es la explotación de las personas a través de un capitalista que es el dueño de la aplicación, que es el que los explota a esa gente que anda corriendo en la bicicleta, en las motos, desesperado, llevando las cosas, las comidas. ¿Qué es lo que está logrando el capitalismo ahora? A través de esa vía, volver a los inicios, donde no había sindicatos, donde no había leyes, laborales, nada. Pero vos fíjate también con ese mismo ejemplo, que es interesantísimo lo que está pasando en Inglaterra. Uber, ahora le han permitido en Inglaterra agremiarse. Bueno, en Argentina los chicos están peleando por eso. Están peleando también por la agremiación. Y en Inglaterra ya lo han logrado, ya hay una par de ciudades que han logrado que obviamente se les pague toda la parte gremial y todo lo que tiene que ver con la asistencia social. Claro. Lo cual es cuestión también de verlo. Pero bueno, yo creo que ahí es donde también tiene algo interesante el debate y la inclusión mutuamente de las cosas, que es justamente buscar un equilibrio. No permitir que se llegue a un extremo y tampoco permitir que se llegue al otro extremo. Ahí es donde estaría el caso de Uber en Inglaterra, me parece fantástico. Y sí, lograron lo que tiene que ser como sociedad. Bueno, te doy las gracias al programa La Rioja Lee por darnos esta oportunidad de dialogar, de consensuar algunas ideas. Y bueno, pensando básicamente, yo creo que la idea de nuestra y de Horacio es que estamos pensando en un futuro mejor para los que vienen tras nuestro, ¿no? Nosotros ya, yo ya me quiero jubilar en muchos casos y quiero que los que vengan detrás obviamente estén mucho mejor, y yo creo que el camino es el diálogo. Muchas gracias a La Rioja Lee, la verdad que un gusto haber estado charlando y compartiendo estas ideas acá con ustedes, y bueno, por supuesto, como la idea es que esto sirva para que la gente pueda participar de este debate, tomar estas ideas, razonarlas, porque la sociedad ha llegado a este punto en esto, en la comunicación.